Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el orden del servicio. Les pido que vayan preparando sus Biblias al capítulo 15 de la epístola a los Romanos. Capítulo 15, está en los versículos 22 al 33. Y antes de entrar en la palabra del Señor, para que el Señor abra nuestras mentes y nuestros corazones y estemos dispuestos y atentos a su palabra, voy a pedir a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano. Bueno, creo que por ahí tenemos. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Romanos capítulo 15, versículos 22 al 33 dicen así: Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y aquí vamos como vimos la vez pasada, hace 2 semanas, y pues hoy creo que surgió la pregunta acerca de lo que vamos a ver en este pasaje, que es cómo vivir conforme a la voluntad de Dios, o cómo ministrar en la voluntad de Dios, porque como hijos de Dios, pues somos ministradores de su palabra, y debemos ministrarla a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Y en sí, nuestro mandato es ir por todo el mundo y predicar. ¿Predicar qué? El Evangelio a toda criatura. Así que, pues aquí vamos a ver algunos principios que rigieron la vida del apóstol Pablo. Y para aquellos que hicieron la pregunta esta mañana, pues les aconsejo que tomen nota de estos principios que el apóstol Pablo utilizó, ya que todo lo que él quería hacer en su vida desde aquel día en que tuvo su encuentro con Jesús, de ahí en adelante Pablo solamente vivió para hacer la voluntad de Dios. Y aquí en este versículo, aquí en este pasaje, en el versículo 32, que es la clave para poder entender esto, dice: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. ¿Sí? El apóstol siempre ministraba y llevó a cabo su ministerio conforme a la voluntad de Dios.
Así que Pablo escribió, como vimos, la primera parte de esta carta para establecer la doctrina, ¿sí? La doctrina y para que quedara bien establecida con los hermanos en Roma. Y luego aquí este es un resumen donde el apóstol Pablo establece, donde más bien abre su corazón a los hermanos en Roma, ya que su deseo personal era ministrarles y tener comunión con ellos, aunque nunca había estado ahí y no conocía a la mayoría de los hermanos en la iglesia en Roma. Así es de que Pablo aquí, pues aparte de haberles hablado todos los 11 capítulos acerca de los primeros 11 capítulos acerca de la doctrina, pues aquí les habla de su corazón, ¿sí? Una cosa es que como apóstol tenía la responsabilidad de enseñar la doctrina correcta, pero también él quería que los hermanos en Roma conocieran su corazón, ¿sí? Por qué él hacía lo que estaba haciendo. Y que vieran un poco acerca de los deseos de su corazón. Y dentro de esos deseos existía el deseo de que él quería visitarlos y pasar un tiempo con ellos, para ministrarles, pero también para ser ministrado por ellos. Así es de que Así que las expresiones personales aquí revelan algunas verdades que son más implícitas que explícitas, ¿sí? Y a medida que Pablo descubre su corazón a este grupo de creyentes en Roma, pues él suministra aquí algunos principios muy valiosos para todo el que lea esta epístola. Y algo que está bajo la superficie de este pasaje tan personal es precisamente el principio básico que se constituyó como el fundamento de la vida de Pablo, el principio que regía o dirigía todas las cosas que Pablo pensaba, decía, escribía y hacía. El apóstol, ¿verdad?, articula esa verdad, como vimos ahí en el versículo 32, que todo lo que él hacía, lo hacía por la voluntad de Dios. El resto del pasaje conduce a esa declaración y revela de una manera íntima y única estas actitudes, percepciones y propósitos de un creyente que vive por entero en el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque la vida de Pablo giraba alrededor de su obediencia a ese llamado divino que él había recibido, ahí en el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Y como vimos en el pasaje anterior, él ministró como sacerdote, como predicador y como un pionero. Aunque tenía por costumbre empezar su ministerio en un área nueva, predicando a los judíos, su propósito último era utilizar a esa base judía para alcanzar a incrédulos en tierras gentiles. Aunque él siempre llegaba con los judíos, lo hacía para buscar ayuda para ir a ministrar ¿a quién? A los gentiles. Esa fue la manera en que él operó. Como nos expresa en el versículo 16, para que los gentiles le sean a Dios, ¿verdad?, ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Así que el servicio de Pablo se enfoca con minuciosidad en el cumplimiento preciso de la voluntad de Dios. Y aquí pues el apóstol procuró seguir el ejemplo de Jesús. Jesús dijo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y eso precisamente
A eso dedicó Pablo su vida, a hacer la voluntad del que lo envió. Así que, como era cuidadoso en cuanto a las personas a quien predicaba, también era muy metódico sobre la manera de enfocarse en los lugares donde ministraba. A Pablo siempre le preocupó más el enfocarse en pocos, instruirlos bien, que en andar por todas partes. Precisamente como Jesús lo hizo, ¿sí? Jesús ministró a 12 personas, las enseñó bien, vivió su vida, vivió la vida que Él estuvo sobre la tierra frente a ellos. Ellos lo vieron en todo, en cómo vivió durante esos 3 años, lo que dijo, lo que hizo. Y con esos 12, pues se extendió su palabra hasta el día de hoy, ¿sí? No fue a muchos lugares tampoco, se concentró en una sola área, pero su ministerio tuvo gran crecimiento. Así que Pablo siguió ese mismo ejemplo. Y los planes personales de Pablo siempre estuvieron sujetos a la dirección y revisión de Dios. Pablo supo desde el principio de su nueva vida en Cristo que seguir el llamado divino le llevaría a padecer sufrimientos por el Señor. Así que él estaba bien consabido de ello. El siervo fiel de Dios sabe que el éxito verdadero en la obra del Señor solo puede ser alcanzado cuando acepta por completo su llamado divino y consagra sin restricción su corazón, su mente, su tiempo, sus habilidades y su don espiritual para el cumplimiento de ese llamado. El éxito auténtico puede fallar a veces, tanto si tratamos de hacer más de lo que estamos llamados a hacer, como si hacemos menos. Pablo nunca trató de hacer la obra de varios apóstoles, sino solo la obra a que el Señor le había llamado y de manera específica, que fue precisamente siguiendo el ejemplo de Jesús. La profundidad del ministerio siempre es más importante que su amplitud y pues el acabar bien es más importante que el alcance. Dios siempre demanda profundidad en el compromiso, bien sea el campo de servicio grande o pequeño, constante o cambiante, público o privado, noble o innoble. Así que aquí en este pasaje del 22 al 32, Pablo demuestra en su propia vida, las cuales vamos a ver, 6 características o elementos de su ministerio que deberían ser evidentes en la vida y ministerio de todo creyente que se compromete a hacer la voluntad de Dios. Y esos elementos son providencia, versículo 22, planeación, versículo 23 y 24, prioridad, 25 al 28, prosperidad, versículo 29, propósito, primera parte del versículo 30, y oración, segunda parte del versículo 30 al versículo 32. La vez pasada ya hablamos un poco acerca de la providencia. Nos dice el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Y cuando Pablo dice, por esta causa, Pablo se refiere al cumplimiento, esta causa, de su llamado divino como ministro de Jesucristo a los gentiles, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, a fin de que aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él,
verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Por esta causa. Y la fidelidad de su llamado le había impedido hacer muchas de las cosas que Él le habría gustado hacer, incluyendo hasta ese momento visitar la iglesia de Roma. Hablábamos esta mañana que tenía un gran deseo de ir a Roma, pero siempre se encontraba con varios impedimentos, ¿sí? Y la palabra aquí, impedido, como vimos la vez pasada, tiene el significado literal de hendir o perforar. Y se utilizaba con referencia a las trincheras o zanjas que se excavaban algunas veces atravesando algún camino para impedir el paso de un ejército enemigo. Pues eso llegó a emplearse en sentido metafórico para aludir a cualquier clase de obstáculo o impedimento. Y el tiempo en el cual se encuentra este verbo, que es en tiempo imperfecto, lo cual nos indica que es algo que le pasaba continuamente, ¿sí? O sea, Pablo tenía muchos deseos y continuamente se encontraba con impedimentos, ¿sí? Y el verbo también es un verbo pasivo. Pasivo quiere decir que es provocado por alguien más. Así que nos indica que era una causa. Que era una causa externa, o sea que era provocado por alguien más. O sea, a causa del plan y control de Dios. Pablo estaba en ese momento imposibilitado por razones providenciales y continuas, ¿sí?, para ir a la iglesia en Roma. Y precisamente hablamos de esto en esta mañana. Esos impedimentos podrían venir por otras causas, podían presentarse de diferentes maneras, mejor dicho, pero el que estaba causando esos impedimentos últimamente era ¿quién? Dios, en su providencia, que si no saben, es cuando Dios actúa en el mundo organizando todas las cosas de tal manera que Él llega a cumplir sus propósitos. En otras ocasiones Dios actúa directamente, lo que llamamos milagros, cuando Dios cambia las cosas directamente en el mundo por actos milagrosos. Pero por lo general Dios trabaja en su providencia, siempre ordenando las cosas en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Dios ha cambiado el curso natural de los acontecimientos por intervención directa, como dije, como cuando Él abrió el mar Rojo para que su pueblo caminara en seco y atravesara el mar, y luego cuando lo cerró y impidió el camino a los egipcios, ¿verdad? Y el otro ejemplo es lo que le pasó a José. Cuando sus hermanos lo vendieron, en esos momentos, pues nadie pensaba que lo que le estaba sucediendo, ni el mismo José sabía por qué sus hermanos lo estaban vendiendo y por qué se lo iban a llevar a tierras lejanas. Pero finalmente, todo eso que aconteció tenía un propósito, o tuvo un propósito, ¿sí? Que José al final, cuando se encontró con sus hermanos, se los dijo, ¿verdad? Así es de que Dios siempre obra de esas maneras. Puede ser en forma providencial o en forma
directa. Y aquí mismo también Dios no le explicó al apóstol Pablo su razón para no haberle permitido ministrar en Bitinia, ¿sí? De alguna manera, lo único que Pablo sabía era que el Espíritu no se lo permitió, como nos dice allá en Hechos 16:7. Además, no fue hasta que él y sus compañeros viajaron a Troas que por fin quedó claro para ellos cuál era el destino último. Así que Pablo, de todos modos, continuaba siendo guiado por el Espíritu y siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Y todos esos obstáculos, pues era el mismo Dios que se los ponía para ir dirigiendo el camino de Pablo. Así que al hacer la voluntad de Dios debemos confiar precisamente en la providencia de Dios. Las circunstancias que nos sucedan en nuestra vida, como mencionamos esta mañana, son para prepararnos para lo que Dios tiene, vaya la redundancia, ¿no? Preparado para nosotros. Así como Dios preparó a Moisés, ¿sí? No lo utilizó luego que salió de Egipto, sino fue hasta, ¿qué? 40 años después, que fue utilizado para sacar a su pueblo de Egipto. Y durante ese tiempo, como sabemos la historia, Moisés, de ser un príncipe, pasó a vivir en el campo, pero durante su estancia no en el campo, sino en el desierto, pues él aprendió, ¿sí? Él aprendió varias cosas que necesitaba aprender para poder ser el líder de Israel. Y todo esto fue acomodado providencialmente por parte de Dios en la vida de Moisés. Y no solamente en la de Moisés, sino en todos los profetas y líderes de los cuales nos habla el Antiguo Testamento, incluyendo aquí Pablo. Y en segundo lugar, un segundo elemento que opera en la vida de un creyente que quiere cumplir fielmente su llamado divino es la prudencia en los planes para el ministerio, o sea, la planeación. O sea, tenemos que planear. Por ahí en el mundo dicen, el que no planea, ¿planea para qué? Ya planeó para fracasar, algo así, ¿verdad? Así que es necesaria la planeación. Dice Pablo en los versículos 23 y 24, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Aquí Pablo nos dice que él usaba la planeación, pero si ponen atención en lo que está diciendo ahí, fíjense, aquí él está hablando los planes que él tiene, ¿sí? Dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, dice, deseando desde hace muchos años ir a vosotros, y fíjense, incluye, su deseo también era de ir a España, pero ya tenía en su plan, ¿verdad?, que cuando fuera para España en el camino, iba a llegar, dice, iré a vosotros. Y también les dice, ¿por qué quería ir a ellos? Porque espero veros al pasar y luego ser encaminado. Y ser encaminado no nomás quiere decir lo acompañamos para que, como decimos por acá, déjate en camino para que no te regreses, ¿no? No, encaminar quiere decir proveerle a algún acompañante para su camino, pero también proveerle de provisiones para el camino. Eso es lo que significa la palabra.
¿verdad? Encaminar. Así que fíjense que está hablando de eso, para ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. ¿Sí? El apóstol tenía todo esto planeado, ¿sí? Era su plan. Ahí lo vemos. No nos dice que, como les dije, es algo que está no en la superficie, sino bajo la superficie. Ahora, pues esa planeación sensible y cuidadosa por parte del pueblo de Dios no indica necesariamente una falta de confianza en su providencia, ¿sí? El hecho de que planeemos no quiere decir que estemos desconfiando de la providencia de Dios, ¿sí? Porque también estar esperando en la providencia de Dios sin hacer ningún plan, pues no está bien. Como dicen algunos, no, pues yo voy a cruzarme de brazos y voy a esperar a ver qué es lo que Dios quiere, ¿sí? Al cabo, pues Dios es soberano y si Él quiere que haga algo, pues me va a dar señal. Me va a mostrar la señal, ¿sí? Me va a decir por qué camino. No, lo que Pablo nos está enseñando aquí es que él tenía su plan. Debemos planear lo que queremos hacer en nuestra vida, ¿sí? Pero dejar que Dios obre, ya sea de manera providencial o directa, en nuestros planes, ¿sí? O sea, quedarnos sin planear y confiar solamente en la providencia de Dios no está bien, ¿sí? Y también planear y confiar solamente en lo que planeamos, pues tampoco, ¿sí? Porque siempre que planeamos algo, como dice Santiago, siempre debemos decir, conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Jesús dijo una vez, bueno, nos dice allá más bien en Lucas 14, 28 y 31, dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y aunque en este caso Jesús estaba hablando del costo del discipulado, pero el principio de hacer planes también es válido con relación a la manera como cumplimos nuestro llamado al discipulado en la práctica. El requisito previo en cada caso es que, por supuesto, que nuestra planeación, sin importar con cuánto cuidado y sinceridad sea hecha, esté sujeta por completo y de continuo al control y alteración del Señor, para que cuando haya cambios no nos frustremos, simplemente los aceptemos y sigamos adelante. Tal como sucedió con los planes de Pablo, que Pablo tenía de ministrar en Bitinia y luego visitar Roma. Cuando le fue impedido ir a Bitinia, Pablo no se frustró, no se enojó, nada, simplemente siguió adelante. El apóstol creía, como nos dice ahí, que no teniendo más campo en estas regiones donde había estado ministrando, ya le era posible cumplir lo que había estado deseando desde hacía muchos años, que era ir a Roma cuando fuera a España. Pablo no estaba afirmando que Dios le hubiese llamado a ministrar en Roma o en España, pero sí tenía la firme esperanza de hacerlo e hizo planes para realizar ambos ministerios. España incluía la ciudad o región que se hace referencia en el Antiguo Testamento como Tarsis. ¿Se acuerdan de Tarsis? Es el lugar donde Jonás procuró huir de Dios. Y desde donde una flota de naves, como nos dice Primera de Reyes 10:22, traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales.
España se encontraba en el extremo occidental del continente y se había convertido en un gran centro de comercio y cultura al que tenía acceso por medio de los famosos caminos romanos. También existen allí, pues hasta ahora, muchas ruinas famosas, ¿verdad?, de la arquitectura romana. Pero esta provincia había producido hombres muy sobresalientes, famosos hombres, ¿sí?, como Séneca, ¿sí? Así que Pablo quería ir allá, ¿sí? Quería ir a España, quería ir a esa región. Pero por las evidencias históricas que existen, históricas y arqueológicas más confiables, España no fue evangelizada hasta mediados del tercer siglo, lo cual nos indica que aunque Pablo tenía planeado ir a España, nunca llegó, ¿sí? Nunca llegó. Pero por esa razón es que Pablo quería y tenía planeado ir a ministrar a España, ¿sí? Además tenía un fuerte deseo de ver a los creyentes en Roma al pasar. Y puesto que la iglesia en Roma estaba bien establecida y era una iglesia madura, Pablo no quería, como ya lo había explicado en el versículo 20, predicar el evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Sin embargo, aunque su parada proyectada en Roma iba a ser breve, era de gran importancia personal para Pablo, porque mientras visitara la iglesia, él esperaba contar con su ayuda, como nos dice aquí, para ser encaminado allá. ¿A dónde? A España. Una vez, pero no solo después de que hubiera gozado la compañía de los creyentes romanos por algún tiempo. Y como ya les expliqué lo que significa ser encaminado, ¿verdad? Pues ese era parte del plan. Pero Pablo, después de regresar a la iglesia de Antioquía, que desde un principio los había comisionado y enviado por dirección del Espíritu Santo, allá como podemos ver en Hechos 13, 2 y 3, a Pablo y a Bernabé, dice, habiendo sido encaminados por la iglesia, partieron hacia el concilio de Jerusalén. Ahí vemos la palabra también, habiendo sido encaminados. Y eso de ser encaminados, pues era proveer a alguien que acompañara en el camino y de provisiones para el camino. Así que, como ya vimos anteriormente, el apóstol Pablo tenía una gran esperanza nos dice en el versículo de Romanos 1, 10 al 13, de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y también Pablo expresó otros planes personales como estos, ninguno de los cuales comprometía su deseo todavía mayor de obedecer por completo la voluntad de Dios. El apóstol dijo a los creyentes tesalonicenses, allá en 1 Tesalonicenses 2:17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo
Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y aquí no es que Satanás estorbó el plan de Dios, por supuesto, ¿sí? Sino que Dios, para cumplir sus propósitos, sus propios propósitos, permitió que Satanás estorbara los planes de Pablo. Algo que comentábamos esta mañana también, ¿sí? Hacer planes sensatos y cuidadosos para servir a Dios no entra en conflicto con la confianza y el sano abandono a su providencia. Y así también la confianza en su providencia no es una excusa para dejar de hacer planes. Pero no obstante, sin importar cuán abnegada y espiritual pueda ser la motivación de todos nuestros planes personales, siempre debemos someterlos en todo sentido al plan de Dios, ¿sí? El deseo que Pablo tenía de visitar Roma era fuerte, pero su deseo de obedecer a Dios era aún más fuerte, ¿sí? Él tenía la autodisciplina y la dedicación constante necesarias para cumplir lo que Dios le había encomendado hacer. Y siempre dejaba a un lado sus sueños personales hasta que, y solo si, el Señor mismo los hacía realidad, ¿sí? Así que debemos emplear ese principio de planeación, ¿sí? Pero siempre debemos dejar que Dios lo modifique a su manera, ¿sí? Y un tercer elemento que podemos ver aquí que caracteriza a un creyente que quiere cumplir con fidelidad su llamamiento es el de establecer prioridades claras, ¿sí? Nos dicen los versículos 25 y 28, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Fíjense, aquí el apóstol Pablo usa el principio de prioridad. Hizo sus planes para ir a España, pasar por Roma, pero luego se le presentó algo que también era importante. Pero esto que se le presentó tenía prioridad, que sus deseos de ir y cumplir con sus planes de ir a España, o bueno, primero a Roma y luego a España. ¿Y qué fue eso que se le atravesó? Pues lo que dice aquí, ¿verdad? Así que por esa manera, fíjense que el ministerio futuro nunca debe ocasionar que un ministerio presente se vea afectado. Antes que Pablo quedara en libertad para ir a Roma y mucho menos a España, era necesario que él fuese unos, fíjense, como 1500 kilómetros en la dirección opuesta. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Con qué objeto? Con el objeto de, dice ahí, ministrar a los santos en ese lugar. El hecho de que tomara ese viaje parece contradecir su llamado, ¿sí o no? ¿Por qué regresar a Jerusalén cuando su llamado era ministrar a los gentiles? Que es precisamente lo que es el versículo 20, a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. La iglesia
nació en Jerusalén. Y ninguna ciudad del primer siglo tenía más ministerio directo por parte de los apóstoles y otros líderes cristianos que la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, en el tiempo en que Pablo escribió esta carta, alrededor del año 58 después de Cristo, la iglesia en Jerusalén no solo estaba sufriendo gran persecución, sino además una gran pobreza. Había hambre en toda la región de Palestina y a causa de la persecución por parte de judíos incrédulos, muchos hombres creyentes perdieron sus trabajos y muchos otros fueron llevados a prisión, lo cual empeoró aún más la situación para sus familias. Además de esto, muchos judíos extranjeros, como sabemos, que vinieron de visita el día de Pentecostés y cuando se convirtieron, ya no regresaron a sus tierras, se quedaron ahí en Jerusalén, ¿sí? Y por lo general se quedaron como huéspedes de creyentes que ya estaban viviendo ahí. Así que pues, a causa de esa gran necesidad, Pablo había apelado, o sea, había hecho un llamado a las iglesias de Macedonia y Acaya, cuyos miembros tuvieron, dice, a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Por qué? Porque durante su viaje anterior a Jerusalén, Pablo y Bernabé habían recibido la diestra en señal de compañerismo por parte de Jacob, Pedro y Juan, para que nosotros, dice ahí en Gálatas 2, 9, 10, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que no nos acordásemos, que nos acordásemos más bien de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Así que esto formaba parte de asegurarse que el muro divisorio entre judíos y gentiles que fue derribado en Cristo, como nos dice en Efesios 2:14, no se volviera a levantar, ¿sí? En su primera carta a Corintio, que estaba en la provincia de Acaya, Pablo escribió ahí en 1 Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿qué dice? Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, ¿sí? En su segunda carta a los Corintios expresó su gran regocijo por la generosidad de las iglesias de Macedonia. Nos dice en 2 Corintios 8, 2 al 4, que estando en gran prueba de tribulación, Macedonia, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y durante ese periodo todavía existía una animosidad y desconfianza considerables entre creyentes judíos y gentiles, ¿sí? Y esta ofrenda que fue levantada por gentiles, básicamente de las iglesias de Macedonia y Acaya, que en su mayor parte también eran pobres, pues era un poderoso gesto de amor, fíjense, y reconciliación para los empobrecidos, santos que están en Jerusalén y quienes en su mayoría pues eran judíos, ¿sí? Pablo tenía el firme compromiso de llevar esa ofrenda al lado de representantes de las iglesias gentiles que le habían dado, con el fin de promover la armonía dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y saben que la palabra ofrenda se traduce de una palabra griega que es koinonía, que alude a la idea básica de compartir y cuya traducción más común de koinonía, ¿cuál es? Compañerismo o comunión.
Pero aquí, como sucede en 2 Corintios 9:13, el contexto le da la connotación de hacer partícipes a otros de un regalo financiero. Parece que el interés de Pablo era fortalecer precisamente la coinonía del compañerismo espiritual entre judíos y gentiles por medio de la coinonía, o sea, de la ofrenda del apoyo material. Y algo central en su ministerio pues era proclamar la verdad de que ahora, como nos dice en Efesios 2, 13 y 14, ahora en Cristo Jesús, vosotros los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, está hablando de judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que Dios le había dado un especial conocimiento en el ministerio de Cristo, como dice ahí nos sigue diciendo en el capítulo 3 del 4 al 6, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Señor, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que los creyentes en Macedonia y Acayo no solo estuvieron dispuestos a dar con generosidad, sino que les pareció algo bueno, dice, y lo hicieron con gusto. Dieron porque los santos en Jerusalén eran hermanos y hermanas en Cristo, y también porque se dieron cuenta de que tal como Jesús dijo a la mujer de Sicar, la salvación viene ¿de quién? ¿Reconocieron que la salvación viene de los judíos? También Isaías profetizó que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Desde el punto de vista humano, todos los cristianos gentiles somos deudores por sus vidas espirituales o por nuestras vidas espirituales a los apóstoles, profetas, maestros y evangelistas judíos que proclamaron primero el evangelio de salvación de Jesucristo. Por tanto, los gentiles que contribuyeron a los santos en Jerusalén estaban reconociendo precisamente que eran deudores a esos judíos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, como nos dice Pablo aquí, Pablo prosigue a explicar que deben también ellos ministrarle los materiales, o sea, proveerles de algo de dinero. Y la palabra aquí ministrarles es un término griego del cual obtenemos la palabra liturgia y se emplea con referencia al servicio sacerdotal como lo hizo Pablo en el versículo 16. Y aún su ofrenda generosa de bienes materiales era un acto de servicio espiritual. No era que el hecho de que los gentiles fuesen deudores a los judíos en un sentido material y espiritual hiciera menos significativa o amorosa su generosidad. El deber no excluye la posibilidad de su cumplimiento voluntario, porque lo hicieron voluntariamente y con gusto. Porque aún el deber más exigente o la deuda más grande puede cumplirse y pagarse de buena disposición y con alegría. Y los cristianos macedonios y acayos cumplieron su deber y reconocieron su deuda espiritual con disposición gozosa, no porque se sintieran forzados a hacerlo. Como ya vimos, la carta a los romanos fue escrita en Corinto, una ciudad principal de Acaya, y los creyentes allí sin duda habían escuchado muchas veces la admonición que Pablo les escribió en su segunda carta, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Así que muchos de ellos se habían convertido en dadores alegres y por ende agradaban a Dios. También agradaron mucho a Pablo. Así que cuando haya concluido esto, dice Pablo, y les haya entregado este fruto, dice Pablo, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así que Pablo estaba regocijado en gran manera por el regalo generoso que él y la delegación de aquellas iglesias gentiles iban a entregar a Jerusalén. Y el apóstol quería asegurarse de dejar entregado este fruto para confirmar con su sello apostólico, tanto como un judío y como un apóstol, el amor y gratitud genuinos que aquellos representantes gentiles debieron expresar cuando presentaron su contribución a los santos judíos que padecían necesidad en Jerusalén. Y Pablo mencionó de nuevo en el versículo 24 su plan de visitar la iglesia romana cuando estuviera rumbo a España. Ese era su plan. Pero cuando se presentó esto de llevar la ofrenda, ahí Pablo utilizó su prioridad, ¿sí? Por eso tenemos que tener prioridades. Y fíjense, imagínense que ya van medio camino hacia su meta y se les presente algo en el cual tengan que regresarse y regresar o irse en dirección opuesta. ¿Qué pensaríamos? ¿Seguir adelante o regresarnos? Miren, ahí depende de nuestras prioridades. Tenemos que ver qué es más importante. Y Pablo vio que el llevar la ofrenda a los santos en Jerusalén era más importante. Así que dejó a un lado su deseo de ir a España y pasar por Roma para, imagínense, regresarse. Y no por y en aquel tiempo, imagínense, más de 1500 kilómetros, ¿en cuánto tiempo se pueden recorrer? ¿O se podían recorrer? Hoy, ¿qué será? En un avión, en unas cuantas horas, ¿no? Pero en un carro, pues, ¿qué son? Se llevan por ahí unos 2 días en un carro. Imagínense caminando. Pues eso, fíjense, todo ese tiempo Pablo se iba a tomar en aplazar sus planes, pero era su prioridad y lo hizo. Así que su plan de visitar la iglesia de Roma era su plan, ¿verdad? Pero su prioridad inmediata era demostrar el amor de los gentiles hacia los creyentes judíos mediante la entrega de la ofrenda que estas iglesias gentiles habían levantado, ¿sí? Y fue acerca de esta ofrenda que Pablo escribió en su segunda carta a Corinto, asegurando a los creyentes, allá en 2 de Corintios 9:12, que la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y pues parece que las noticias de este gesto de generosidad, que ya estaba listo para ser entregado, ya habían llegado a la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Las buenas noticias se expanden rápido también, ¿no?
Porque Pablo dice a continuación en el versículo 14, asimismo en la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Así que esa ofrenda hecha sin egoísmo fue una evidencia más para los judíos de que la gracia salvadora de Dios en el Evangelio de Jesucristo sí se había extendido a los gentiles. ¿Ve? Y entonces ya no tenían dudas. Así que ahí tenemos ese otro elemento, ese otro principio de utilizar prioridades. Bueno, vamos a ver si alcanzamos otro. Versículo 29 nos muestra, bueno, no nos muestra así en la superficie directamente, pero indirectamente o bajo la superficie, un cuarto elemento que caracteriza a una persona que cumple con fidelidad su llamado divino en la prosperidad espiritual. Y es la prosperidad. Versículo 29 dice, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. El hecho de que Pablo diga, sé, fíjense, sé, indica su seguridad absoluta de que al llegar a Jerusalén sería con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Puesto que vivía de manera continua en obediencia al Señor, su vida siempre estaba, ¿qué? Bendecida. Hablando de la vida de Pablo, ¿eh? Es obvio que esa bendición no le hacía exento de penalidades y aflicciones físicas como las que menciona en el versículo 31 y en muchas otras de sus cartas, pero nada físico podía privarle de gozar la abundancia de esa bendición espiritual. Lo que conocemos hoy como el Evangelio de la salud y la prosperidad, eso es lo que estaba más lejos de la mente de Pablo, ¿sí? Su obediencia a Cristo le costó grandes pérdidas en ambas áreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a causa de su servicio para Cristo, Pablo sufrió cárceles, sufrió golpizas, lo apedrearon, peligros de los gentiles y de los judíos y una multitud de otras penalidades que vemos en 2 Corintios 11, 23 al 27. Pero a pesar de todo, ninguno de esos problemas externos pudo robarle su bendición interna, ¿sí? Al contrario, él escribió en Filipenses 1:12 al 14 y 18, dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y luego dice, de todas maneras, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Así que las penalidades de Pablo le dieron mayor oportunidad, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles y para poder presentarlos a Dios como una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, como nos dice en el versículo 16. Y que por esa razón, pues recibiera bendición que solo un servicio tan abnegado al Señor puede traer. ¿Por qué? Porque el apóstol conocía la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Él sabía vivir humildemente y también tener abundancia. Además de todo, Dios satisfacía todo lo que le faltaba conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como nos dice en Filipenses 4:7
12 y 19. Así que Pablo operaba también esperando pues esa prosperidad, porque si hacemos la voluntad de Dios, pues también vamos a ser prósperos. Y no se trata solamente materialmente, ¿ok? Y creo que ahí nos vamos a detener. Se nos acabó el tiempo, pero cuando queremos ministrar en la voluntad de Dios, pues tenemos que tomar en cuenta la providencia de Dios, ¿sí? Cuando somos estorbados, cuando nos encontramos con obstáculos, no debemos saber, ¿verdad?, que es Dios operando en nuestra vida para guiarnos hacia donde Él quiere que vayamos. Amén. Y Él puede, porque es soberano, inclusive usar a Satanás para ponernos tales obstáculos, ¿sí? Pero no nos olvidemos que el soberano es Dios y que todo, Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Y Él opera más bien en su providencia, ordenando las cosas en nuestras vidas, que actuando directamente, ¿sí? Así que no esperemos que recibir una señal del cielo, ¿verdad? No esperemos ver algo milagroso o que Dios nos hable audiblemente. Amén. Y sobre todo también tenemos que usar la planeación, tenemos que hacer planes. Pero tampoco debemos estar, recuerden que muy estrictos en nuestros planes personales, ¿sí? Porque tenemos que darle cabida a Dios para que Él los modifique, ¿sí? Y no frustrarnos cuando las cosas no suceden conforme a nuestros planes. Tenemos que ser flexibles. Amén. Porque recordemos que Dios está actuando, ¿sí? Pero tenemos que tener un plan. Y también tenemos que tomar en cuenta cuáles son nuestras prioridades. Para cuando se presenten situaciones en las que tengamos que escoger entre cuando tengamos que escoger entre dos cosas buenas, entre dos cosas que caen dentro de la voluntad de Dios, tenemos que saber cuál es la prioridad, reconocer qué tenemos como prioridades e irnos con esa prioridad. Como en el ejemplo que vimos aquí con Pablo, aunque su deseo era ir a España y pasar por Roma, tuvo que desviarse y regresarse porque su prioridad era entregar esa ofrenda, ¿sí? Así que, y también esperar, como dice, yo sé, Pablo estaba seguro, ¿sí?, que tenemos que confiar en la prosperidad, no solamente material, sino es saber que si actuamos conforme a la voluntad de Dios, vamos a ser prosperados. Amén. Así que, pues ahí nos vamos a quedar, vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta tarde, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este pasaje que estamos estudiando y observando, Señor, la vida y el ministerio de Pablo, Señor, el cual nos habla directamente o indirectamente, Señor, cómo